Grabamos. Estamos grabando la sesión. Así que, amigos de Antamina, un placer enorme, qué gusto volverlos a saludar. Y vamos a abordar ese tema, creo que por demás importante, y ese tema, como ustedes saben, es la resiliencia. Y la resiliencia es un tema que ha cobrado especial relevancia en los últimos años y es debido precisamente a estas coyunturas que atravesamos. Creo que estamos inmersos en un mundo que nos exige cada vez más, en un mundo que nos pone cada vez más retos. Estamos inmersos en esa presión constante que nos exige como profesionistas, como profesionales, independientemente de la labor que tú realices, pues nuestro máximo desempeño, ¿verdad? Entonces, la resiliencia pues se ha convertido en una de las características o de las competencias más importantes que abordamos los profesionales en estos tiempos. Y el objetivo que vamos a perseguir el día de hoy, bueno, buscar que los participantes integren a su vida personal y profesional herramientas de liderazgo efectivo basadas precisamente en competencias emocionales para superar con efectividad situaciones difíciles, situaciones de crisis. Y bueno, pues creo que sin más ni más, ¿qué te parece que empezamos abordando un poquito el término resiliencia? Que bueno, es un término que últimamente como que se escucha cada vez más, ¿verdad? Carmen, ¿qué es la resiliencia? Pues definitivamente, como dices, Manuel, la resiliencia la estamos escuchando y escuchamos en los noticieros y escuchamos a los profesionales de la salud hablar mucho de la resiliencia y podemos encontrar innumerables términos, ¿no? Pero para mí en lo particular, y dicho en cristianos, es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder confrontar, afrontar, llevar una situación o un acontecimiento que no lo esperábamos. Por ejemplo, lo que estamos pasando en este momento a nivel global, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a gestionar? Para mí, y después de eso, ¿qué cosas vamos a aprender? ¿Cómo vamos a salir? Eso es resiliencia. Una y varias veces seguro cada uno de nosotros ha pasado por momentos y circunstancias. Seguro que sí, unos más que otros, probablemente sí, porque todos los seres humanos somos resilientes. Algunos tomamos mucho tiempo en salir de aquel evento o circunstancia que no la esperábamos. Otros salen mucho más rápido. Esa es la resiliencia, la capacidad de afrontar, gestionar ese momento o circunstancia que no te la esperabas. Pero salir, buscar la solución y salir mucho más fortalecido de aquella situación. Si nosotros nos apegamos un poquito más a la definición, bueno, la palabra resiliencia la hemos extraído de la ingeniería, realmente ahí es cuando se inició. Y decimos que un material es resiliente cuando es capaz de regresar a su forma original después de que se le ha aplicado una fuerza y que esa fuerza lo ha deformado de alguna manera. Entonces, si yo aplico una fuerza a un material específico, ese material, pues obviamente por la presión de la fuerza, va a presentar una deformación. Y esa deformación va a cesar y se va a recuperar siempre y cuando no vence el límite elástico del material cuando la fuerza se haya pasado. Entonces, hay materiales que son más resilientes que otros. Así como decía Carmen, hay personas que son más resilientes que otras. Y esto es de vital importancia cuando hablamos de resistencia de materiales o cuando hablamos de cualquier tipo de casos en los cuales la ingeniería se aplica. Pero no solamente aplica en la ingeniería, también aplica en la ecología, en los ecosistemas. Y sabemos precisamente que la ecología y las comunidades pues son resilientes. Y se llama así porque, bueno, una comunidad o también la ecología misma es capaz de recuperarse, capaz de absorber todas esas circunstancias complicadas que se le presentan, esas eventualidades, y le permiten reintegrarse nuevamente a sus condiciones originales, como fue el caso de Australia, ¿no? Como fue el caso de Australia, y todos lo vimos el año pasado, ¿no? Como en los incendios forestales se quemó prácticamente toda la ecología, alteró, pero también fuimos testigos que cuando pasó esta circunstancia, la misma naturaleza se abrió paso. Entonces, si la naturaleza, el ecosistema es resiliente, ¿no? Porque es así, es resiliente, está en su inteligencia ecológica, está en su ADN, volver a buscar las formas de volver a renacer, a florecer, como vemos en la diapositiva. ¿Por qué los seres humanos no podemos serlo? Pero, como decía hace un momento, todos somos resilientes, pero en este momento, dadas las circunstancias que estamos teniendo, esa resiliencia tiene que salir a flote, o sea, tiene que ser para hoy, como decimos en operaciones, ¿no? Quiero para ayer, pues sí, o sea, necesitamos fortalecernos, ¿por qué? Porque definitivamente primero nosotros lo necesitamos salir de eso, necesitamos encontrar las formas de salir.
otro porque nuestra familia lo necesita, otro porque nuestros compañeros ahí en operaciones nos necesitan, nuestra empresa nos necesita, nuestro país nos necesita. Imagínate, ¿no? Entonces, si la naturaleza es resiliente, el ecosistema es resiliente, nosotros pues con mucha más razón tenemos esa gran posibilidad de ser conscientes de la resiliencia y buscar las formas de salir, ¿no? Y como bien dice Carmen, efectivamente la psicología ha tomado el término de resiliencia y la ha aplicado al comportamiento humano. Y decimos que la resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad saliendo fortalecido y alcanzar un estado de excelencia personal y profesional. Y yo creo que todos en algún momento, pues, tenemos alguna historia así. Si nosotros nos damos cuenta, hemos sido resilientes en algún momento de nuestra vida. Y esa resiliencia es precisamente la que nos ha ayudado a recuperarnos después de ese evento que hemos pasado. Fíjate qué importante es esto, porque cuando nosotros recibimos una situación negativa, cuando de pronto nos encontramos inmersos en una situación de crisis, bueno, pues es precisamente cuando tenemos dos caminos. O seguir adelante con nuestras cosas, seguir adelante con nuestros planes y proyectos, o abandonarlos, ¿verdad? Pero es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta de que la resiliencia es parte de nosotros mismos, es parte de lo que nosotros somos capaces de lograr. Y esa resiliencia pues proviene precisamente de nuestra fortaleza interior, de nuestra capacidad de recuperación. Hay personas que no es tan fácil que se recuperen. Hay personas que, por ejemplo, pues vienen arrastrando todavía problemas y circunstancias o eventos negativos que han ocurrido en el pasado y que no nos permiten realmente desempeñarse con efectividad en el presente. Hay gente que, por ejemplo, no supera un abandono o no supera un divorcio o no supera haber perdido a un ser querido o no supera el haberse quedado sin un empleo significativo y eso lamentablemente pues nos lleva a no rendir al máximo en el presente. Entonces, fíjate cómo esa capacidad de resiliencia también tiene que ver con nuestra habilidad para poder enfrentar esas situaciones de crisis. ¿Y qué es una crisis? Bueno, es cualquier evento, vamos a ponerle negativo, inesperado, que puede comprometer el buen desarrollo de un proceso o de una persona. Decimos, por ejemplo, que la economía está en crisis, decimos, por ejemplo, que la salud está en crisis, decimos, por ejemplo, que la producción de la concentradora está en crisis, porque está pasando algo que puede comprometer el buen desarrollo o los objetivos que teníamos planeados. Y bueno, a decir verdad, pues en todo momento estamos nos enfrentamos a posibles eventos de crisis. De hecho, ¿por qué? Pues porque no tenemos la vida comprada, porque aunque planeemos las cosas, hay cosas que de pronto salen mal y no podemos hacer gran cosa por aquello que no podemos controlar. Por ejemplo, ahora que empezó el año 2020 y que nosotros decíamos, no, hombre, ese va a ser nuestro mejor año y no sé qué, y vamos a vender un montón. Y de repente, ¡pum!, ¿no? COVID-19 y habíamos hecho un montón de inversiones, un montón de planes, un montón de proyectos y de repente, pues, se cancela todo y nos enfrentamos a una situación que no habíamos previsto y nadie lo había previsto y hay personas que están mordiéndose las uñas y hay gente que ya está quebrando negocios, pero ¿qué podemos hacer, no? O sea, ojalá y esto terminara pronto, pero el ojalá pues no juega un papel importante dentro de una planeación específica, de una planeación estratégica. Tenemos que tomar herramientas efectivas que nos permitan salir adelante a pesar de las circunstancias. Y de hecho, de eso se trata específicamente la resiliencia. ¿Cómo podemos salir fortalecidos de esto que nos está pasando? Así que desde un punto de vista neurocientífico, ahora sí va a hablar la ciencia, va a hablar la ciencia, ¿no? Desde un punto de vista neurocientífico, se considera que las personas más resilientes son las que tienen mayor equilibrio emocional. Fíjate qué importante, frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Y aquí hay una palabra clave que quiero destacar, y esta palabra clave es esta que está acá, estrés, ¿verdad? Que yo sé que no es algo que no ustedes, que no sucede en Antamina, que no sucede en el sitio, ¿no? Pero bueno, vamos, estrés es algo a lo que estamos sometidos, el gran enemigo que está presente en empresas como la nuestra o en cualquier tipo de empresa de clase mundial. Y es debido precisamente a que estamos en una competencia global que no espera por nadie. Estamos inmersos en una competencia que exige cada vez mayores resultados, mayores niveles de efectividad, mayores indicadores, KPIs. Y bueno, pues entonces imagínate, el estrés es parte del día a día. Es parte del propio desarrollo, ¿no? Así es. Le decía yo un poco en broma que si tú abres un diario
en cualquier país del mundo, en los anuncios clasificados vas a encontrar un anuncio que diga empresa en expansión solicita personal que sepa trabajar bajo presión, ¿verdad? Como que eso es algo ya inherente, o sea, ya está junto con el trabajo. Y bueno, la mala noticia es que eso no va a parar. Eso va a continuar. Si pensábamos que no, que ya el agente estresor no existe porque pensamos que ya lo manejamos, pues no, esto que está pasando nos está generando estrés. Y el próximo año será peor porque hay otras cosas que no sabemos que van a venir. Entonces, el estrés siempre va a estar, pero el estrés, el clic creo que es saber cómo manejar esos agentes estresores, ¿no? Y el estrés surge, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones. O sea, el estrés siempre va a estar, o sea, los factores externos siempre van a estar. Quizás tu jefe, quizás tu compañero, quizás tu familia, que la economía, que la salud. O sea, todo el entorno te va a estresar, siempre y cuando tú lo permitas, siempre y cuando tú no sepas gestionarlo. Entonces, eso no va a cambiar. Todos los problemas externos siempre van a estar presentes, pero el cómo tú reaccionas, gestionas tus emociones, solo va a depender de ti. Y con ello, pues, estamos teniendo la gran opción de poder gestionar y manejar qué tanto quiero estar estresada, qué tanto me va a impactar en mí. Si el estrés lo puedo manejar, entonces, pues, ¿por qué no lo hacemos, no? Sí, entonces el estrés no es otra cosa más que la incapacidad que tenemos los seres humanos para hacer frente de manera efectiva a un agente estresor. Entonces tiene que ver, sí, con lo que pasa allá afuera, pero más importante, con lo que está pasando dentro de nosotros. Así que hay una estrecha relación entre la resiliencia y la inteligencia emocional, ¿verdad? Y la inteligencia emocional, que bueno, vamos a abordar, no es que hablemos de la inteligencia emocional hoy, pero no podemos separarla porque tiene mucho que ver, fíjate. La inteligencia emocional desde 1972, en que fue dada a conocer por Peter Salovey y John Mayer en la Universidad de New Hampshire, se habló por primera vez de inteligencia emocional. Y a pesar de que parecía un concepto un poquito antagónico, como o es inteligente o es emocional, como que pensamos que son dos cosas diferentes, ¿no? Y no, la inteligencia emocional es la capacidad que nosotros tenemos para gestionar adecuadamente esas emociones. De hecho, si yo le preguntara a un psicólogo, a un eminente psicólogo como a Sigmund Freud, que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Y le preguntara, maestro, ¿cuál es la definición de resiliencia? Seguramente Freud me diría algo como, bueno, la resiliencia tiene que ver con adoptar nuevos patrones de pensamiento y conducta que nos lleven a afrontar de una manera positiva y productiva, constructiva, los acontecimientos difíciles de la vida. Eso sería prácticamente lo que es la resiliencia. Y aquí hay unas palabritas clave que nuevamente quiero destacar porque creo que nos hablan mucho acerca de la definición. Y esa palabrita clave, una de las primeritas palabras que quiero destacar es pensamiento. Adoptar nuevos patrones de pensamiento y conducta. ¿Qué significa eso? Que tengo la posibilidad de cambiar la manera como pienso. Y cuando yo cambio la manera como yo pienso, cambio las estructuras de mi cerebro que están de alguna forma actuando a través del pensamiento. Así que son dos cosas importantes que tenemos que diferenciar. Por un lado está el cerebro y por otro lado está la mente. El cerebro es la parte física, la parte tangible, es el hardware, la parte donde realmente podemos medirlo, observarlo, y ahí se encuentra el hardware. Y la mente es aquello que no se ve, es la parte intangible, es la parte que hace funcionar el cerebro. Usando la analogía, podemos decir entonces que la mente sería el software, es el programa que corre dentro de nuestro propio cerebro. Y fíjate qué importante es esto, porque los pensamientos precisamente son originados por la mente. ¿En qué lugar? Pues todavía los científicos no saben dónde se originan los pensamientos, aunque sí sabemos que cada vez que generas un pensamiento, deja un rastro fisiológico en tu cerebro. Y dependiendo del pensamiento que tú generes, serán las drogas endógenas que se liberan y las zonas cerebrales que se van a activar, dependiendo del tipo de pensamiento. Si yo, por ejemplo, tengo un pensamiento negativo, afecta radicalmente las estructuras que se forman en mi cerebro. Entonces, un pensamiento negativo hace que se bloquee la zona prefrontal inmediatamente. Al bloquearse la zona prefrontal, el hipocampo se queda quieto. Las células gliales, las responsables de la neurogénesis, ya no producen neuronas, sino que se van a los lóbulos parietales. Aumenta el nivel
de sustancias químicas negativas en el cuerpo que atacan directamente al sistema inmunológico. Por eso decimos que una persona pesimista es más propensa a tener enfermedades. Si te das cuenta, realmente son hipocondriacos, personas que siempre están quejando de todo, pues por el tipo de pensamiento. Pero cuando yo digo que sí se puede, estás teniendo pensamientos positivos, ¿no? Estás obligando a tu cerebro a pensar de forma diferente. Y ahí sucede algo muy importante, que el pensar en positivo te da una opción, una característica muy importante, que es generas la creatividad. Entonces, tu creatividad va a estar a flor de piel. Entonces, ¿qué depende o qué es lo que tendríamos que hacer? Pues definitivamente generar pensamientos positivos. No pensamientos positivos de que todo es posible y Rosita y los ponis, no, no. Pensamientos positivos reales, ¿no? Es como decimos, afronta con realidad la vida, con los pies en la tierra, pero de forma positiva. ¿Para qué? Para que puedas forzar a tu cerebro a encontrar la solución. Y al momento de querer encontrar la solución, definitivamente vas a obligar a tu cerebro a que sea más creativo. Y la creatividad está, y te vas a encontrar las respuestas de repente en eventos que ni siquiera lo esperabas, ya sea viendo una película, leyendo un libro o escuchando un comentario. O sea, es eso, ¿no? Pensar en positivo te genera a ti la opción de ser creativo. Y el hecho de ser creativo te va a dar la posibilidad a ti de buscar solución. Y la solución la vas a encontrar por donde quiera que veas. entonces si una persona piensa positivo, tu cerebro trabaja a tu favor. Si tú piensas en negativo, tu cerebro simplemente no trabaja, se bloquea. Entonces, es bien importante entender que, por un lado, la resiliencia tiene que ver con adoptar pensamientos y conductas que vayan acorde o que sean constructivas para enfrentar esa situación negativa. Y ahí podríamos relacionar, Manuel, cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad en las organizaciones, ¿no? Decimos, hay que tener buena actitud, ¿no? Explícanos un poco más, por ejemplo, cómo se relaciona la buena actitud con el pensamiento y la conducta. Una buena actitud sabemos que es la predisposición que tiene la persona para afrontar cualquier tipo de tarea. Y la actitud puede ser positiva o puede ser negativa. Si la actitud es positiva, entonces tiende a ser constructiva, tiende a ser creativa, tiende a buscar soluciones, alternativas, propuestas, ¿verdad? Una persona con buena actitud siempre está levantando la mano, opinando, dando su opinión, ¿verdad? Generalmente las personas proactivas, ¿correcto? Es una característica de las personas proactivas. Pero una persona con una mala actitud, pues estará buscando culpables, estará justificando, estará buscando pretextos, estará buscando, pues cualquier situación para evitar echar la culpa al a la persona. Entonces, fíjate cómo es una estrategia de pensamiento, ¿bien? Porque frente a cualquier circunstancia, yo podría optar por hacerlo de manera positiva o de manera negativa. Y el simple hecho de adoptar una u otra actitud hace que se muevan mecanismos cerebrales muy importantes que son determinantes en nuestra propia conducta. Por ejemplo, es así de fácil, o sea, así de sencillo. Dos vendedores que salen a la calle. Uno que piensa que le va a ir bien y uno que piensa que le va a ir mal. ¿Quién crees que tenga más éxito? El que va a vender todo, el que tiene buena actitud, el que piensa que le va a ir bien. ¿Por qué? Porque toca una puerta, le dicen que no, no importa. Toca la otra puerta, le dicen que no, no importa. Toca la tercera, la cuarta, la quinta. Él sabe que en algún momento le va a decir que sí, por su actitud. Pero si una persona que piensa que le va a ir mal, pues ese de entrada no sale de su casa, ¿verdad? Entonces, por simple ley de probabilidades, el pensar positivo te da a ti la oportunidad de tener una opción de éxito. Incluso tiene mucha relación con la buena actitud y con el estado de ánimo que lo vamos a ver más adelante, porque se trata de eso, ¿no? Una persona que tiene buena actitud se le nota en su estado de ánimo. Por lo general es la persona que más participa, es la persona que más ve soluciones, es la persona que es la primera que levanta la mano, la primera que se compromete o el primero que se compromete. Esa es una persona con buena actitud. ¿Por qué? Porque ve soluciones, en todo ve soluciones. O sea, no se está negando ante una situación, ante una crisis, no está en negación, pero sin embargo sí está en la búsqueda de una solución. Así es. Entonces, por un lado, la resiliencia es eso, es buscar patrones de pensamiento y conducta que nos lleven a enfrentar de una manera positiva y constructiva los acontecimientos difíciles de la vida. Y la inteligencia emocional
Pues también, ¿verdad? O sea, Es lo mismo. es exactamente lo mismo. Tiene que ver exactamente con eso, con dirigir adecuadamente el pensamiento, con dirigir adecuadamente la conducta para poder afrontar con éxito las situaciones difíciles que estamos enfrentando. Así que la resiliencia podemos considerarla como un mecanismo de autoprotección y o conducta saludable en el ser humano a través del cual se generan respuestas adaptativas. Fíjate, y aquí es bien importante, creo yo, que entender esto. Nuestro cerebro está capacitado, está dotado, está preparado para poder afrontar ese tipo de situaciones. Desde la aparición de los primeros homínidos, allá por el Paleolítico, donde, bueno, ya empezamos a darnos cuenta de que éramos la especie más vulnerable del planeta. Si tú te das cuenta, los seres humanos somos los más vulnerables. O sea, en aquel tiempo, en el Paleolítico, pues rápidamente nuestros antepasados se dieron cuenta de que no estaban dotados de todo lo necesario como para ponerse al tú por tú con los depredadores de la época. No teníamos ni garras, ni dientes, ni la habilidad para trepar árboles, ni la velocidad, ni nadábamos, no volábamos. O sea, si tú te das cuenta, estábamos realmente, vamos, en el lugar más humilde dentro de toda esa cadena alimenticia. O sea, si hubieran hecho alguna apuesta en aquella época, en el Paleolítico, nadie hubiera apostado por nosotros. O sea, teníamos todo en contra, pero fuimos dotados de algo que nuestros socios en aquella época no tenían, y era intelecto, capacidad para responder de una manera efectiva frente a esos acontecimientos. Entonces, desarrollamos dos sistemas que siguen vigentes todavía, y esos dos sistemas nos han dado la oportunidad de ser, no solamente de haber sobrevivido, sino de ser la especie predominante en este planeta. El primer sistema es el sistema de supervivencia. Y ese sistema de supervivencia lo que hace es activar mecanismos importantes que nos ponen en una mejor posición frente a un evento crítico en nuestra vida. Por ejemplo, en aquella época, si se aparecía un tigre de dientes de sable, pues en ese momento pues se activa el mecanismo de supervivencia. Ese mecanismo te dice ataca o huye inmediatamente. O sea, no estábamos para podernos a pensar, tendrá hambre, no tendrá hambre, me comerá, podré con él. No, o sea, era correr. O sea que si el depredador era grandote, pues entonces corríamos. Si era chiquito, pues lo atrapábamos y no lo comíamos. O sea, es así como ese mecanismo se activaba. Ahora, también fuimos dotados de memoria. Y eso era bien importante porque ya no teníamos que aprender todos los días la misma cosa. Con la experiencia que teníamos, los seres humanos recurríamos a la memoria para darnos cuenta que ese tigre de dientes de sable iba a ser una amenaza siempre. Así que una vez que nosotros nos dábamos cuenta de eso, identificábamos el peligro, ¿verdad? Evaluábamos el riesgo y aplicábamos controles. O sea, desde el Paleolítico ya hacíamos seguridad. Ya hacíamos hiper-C, ¿verdad? Y entonces poníamos nuestra hoguera en la entrada de la cueva y poníamos un vigía, una trampa, hacíamos algo, ¿verdad? Porque nuestra especie estaba en peligro. Gracias a eso, el ser humano pudo sobrevivir esa época tan complicada. Y ese mecanismo sigue presente actualmente. Sigue presente. Hay otro mecanismo muy importante, que ese no actúa tan rápido como el mecanismo de supervivencia, sino que es gradual. Y ese mecanismo gradual, que se llama mecanismo adaptativo, es el que permite a nuestro cerebro ir adaptándose poco a poco, creando las estructuras necesarias para poder incorporarse con éxito a los tiempos cambiantes, a las situaciones que nos están demandando estrategias diferentes. Es por ejemplo, cuando tú cambias de empleo, por ejemplo, antes trabajas en Altamina, ahora te vas a Las Bambas, ¿no? Y entonces, pues a pesar de que es una mina muy similar, pero la política es distinta, ¿verdad? La cultura es distinta, el liderazgo es diferente. Las operaciones son diferentes, la comida es diferente, o sea, clima es diferente. Tendrías que ir adaptándote poco a poco a las nuevas condiciones que presente. Entonces tu cerebro va creando esas nuevas estructuras gradualmente. Hay quien se incorpora rapidísimo y hay quien tarda muchísimo, ¿verdad? A los 6 meses todavía está diciendo cosas. No, nosotros en Antamina lo hacíamos así, ¿verdad? No, es que ya en Antamina, sí, pero ya no estás en Antamina, o sea, y esa resistencia natural que presentamos los seres humanos, pues muchas veces va en contra de un sistema natural. ¿Por qué? Por nuestra actitud, no porque no estemos dotados de la capacidad para adaptarnos. Esos dos mecanismos, están presentes en nosotros. Pero imagínate, nosotros en este momento y bajo estas circunstancias, los seres humanos, tú y yo, estamos prácticamente a la defensiva la mayor parte del tiempo. Entonces, nuestro mecanismo de supervivencia, sin que haya un peligro aparente que atente con nuestra vida,
está activado la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, estamos estresados la mayor parte del tiempo. Vivimos inmersos en una exigencia absoluta, en un corre y corre todo el tiempo, en una demanda de mayores niveles de efectividad, y tenemos que comprar esto y comprar lo otro, y ahora si no tienes esos estudios no vales, y entonces estamos estresados. Nuestro mecanismo de supervivencia está activado la mayor parte del tiempo. Es por eso que hay un mayor desgaste, hay una mayor tensión en los seres humanos, los riesgos de enfermedades que han aparecido últimamente, como por ejemplo la fibromialgia, el tema del cáncer a tiroides y otros que son originados por el tema de manejo del estrés, ¿no? De gestión de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque no estamos adaptándonos a la realidad, ¿no? Uh-huh. Todavía somos como medio cuadrados para poder adaptarnos a la realidad. Y la realidad es esa, o sea, es lo que estamos viviendo. Exacto, y lo que tú dices es bien cierto, o sea, si tú eres cuadrado, si tú eres resistente al cambio, si tú eres una persona que tienes una mala actitud frente a las crisis que se presentan o a las nuevas exigencias o a la modificación de los procedimientos o cualquier cosa que implique un cambio, un movimiento de tu zona de confort, pues hay gente que no reacciona muy positivamente y le llamamos resistencia al cambio, ¿verdad? Y esa resistencia al cambio genera estrés, genera frustración y obviamente no permite que fluya adecuadamente pues todo aquello que queremos crear para una nueva sociedad, para una nueva empresa, para un nuevo departamento. Y eso pues solamente tiene que ver... Su sistema de adaptabilidad es muy lento, ¿no? Incluso, de repente, su sistema de adaptación no se ha realizado al 100%. Entonces ahí viene que las personas se resignan, ¿no? Se resignan, bueno, ya pues no importa, eso no va a cambiar, entonces yo sigo el juego, ¿no? Se resignan. Entonces, peor aún, ¿por qué? Porque el hecho de resignarte no te permite a ti, pues, definitivamente crecer y evolucionar y ver de otra forma tu entorno. Sí, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de lo que es la resignación y lo que es la aceptación, que son dos cosas diferentes. Así que, bueno, viendo, por ejemplo, esta gráfica que tenemos aquí en pantalla, aquí tenemos, por ejemplo, a dos personas que están en una misma realidad, que están dentro de una misma prisión, ¿verdad? Y bueno, pues las personas, a pesar de que tienen la misma realidad, están viviendo el mismo momento, están en el mismo lugar, ven cosas bien diferentes, ¿verdad? Una persona ve barrotes y la otra persona es capaz de ver un panorama diferente. Lo que hay más allá de los barrotes, un ¿verdad? Panorama diferente. Panorama completamente diferente. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es el mundo subjetivo, la percepción de las personas, la manera como concebimos el mundo, la forma como hemos sido educados, la manera como hemos desarrollado esas estrategias de pensamiento y que nos permiten afrontar la vida de una manera diferente. Si tú fueras uno de estos dos presos, ¿cuál crees tú que tenga una mayor satisfacción personal, una mayor libertad interior? ¿Aquella que solamente ve barrotes o aquella que es capaz de ver la belleza a pesar del encierro en el que se encuentra? Pues solamente hace falta recordar la maravillosa película de Benigni, La vida es bella, ¿verdad? Que todos, bueno, si no han tenido la oportunidad de verla, pues estamos en tiempos oportunos para poder verla y está genial, ¿verdad? Claro, ahora en Netflix la podemos ver, ¿no? Y el otro día la veíamos y bueno, la verdad es que esa película, una vez que la vea es suficiente, siempre me hace llorar, pero es bien cierto, o sea, una misma circunstancia puede parecer para unas personas una cosa y para otras personas otra cosa, porque nosotros tenemos diferentes formas de ver la vida. La pregunta no es, bueno, ¿quién de los dos prisioneros tiene la razón? La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué actitud crees que te beneficiaría más a ti? Esa es la verdadera respuesta. Entonces, amigos, creo que podemos afirmar entonces que no es lo que nos pasa, ¿verdad? Sino la manera como respondemos a lo que nos pasa. Y definitivamente ahí está la gran diferencia. El entorno, todo lo que está pasando en este momento a nivel global, no va a cambiar. Lamentablemente no tenemos control sobre eso. Pero lo que sí tenemos control es la forma como reaccionamos nosotros ante esas circunstancias. Como diría Arjona, el problema no es el problema, ¿no? Sino la manera como nosotros afrontamos dicho problema. Ese es todo el meollo del asunto. Y bueno, si nosotros atendemos a ese concepto, nos damos cuenta entonces que no se trata de tratar de evitar los acontecimientos dolorosos, ¿verdad? Eso sería lo ideal.
Lo ideal sería que ya no nos dolieran las cosas, que no nos enfrentáramos a situaciones de crisis. Eso sería un panorama ideal y utópico. Sabemos que eso no va a pasar. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo que no tiene palabra de honor, ¿verdad? O sea, no podemos realmente apostar a que vamos a saber qué va a pasar en los próximos 12 meses. Ok, planeamos con toda nuestra buena intención, pero siempre nos sorprende la vida. Y siempre será así. Y a veces las sorpresas no son tan agradables, son inesperadas, y esas sorpresas que nos da la vida, como de... Maga, hola, no los puedo escuchar. Hola, Pati, te habla Cintia. Creo que se ha quedado en silencio por un momento. Ahí estamos. Estamos arreglando el problema. Ahora sí. Ya, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Parece que tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya regresamos nuevamente. Y decíamos eso, ¿no? De que la vida nos sorprende, nos da sorpresas, como diría la canción de Pedro Navajas. Siempre va a haber cosas eventuales y eso es algo que tenemos que esperar. Es parte de la vida misma, no podemos negarla, pero creo que lo más importante es que nosotros vayamos desarrollando estrategias personales para afrontar cualquier tipo de circunstancia de una manera mucho más efectiva. Así que no se trata de evitar los acontecimientos dolorosos, sino de ser personas más capaces para enfrentar cualquier situación de una manera efectiva. Y creo que de eso se trata el éxito. Si tú, por ejemplo, escuchas cualquier historia de éxito, te vas a dar cuenta que vamos a escuchar historias de caerse y levantarse, vas a escuchar historias de haber fracasado 1 y 10 veces, vas a escuchar historias donde las cosas no salieron bien en la mayor parte de las veces. Creo que no existe una sola historia de éxito que no provenga de una actitud resiliente, ¿verdad? Así es, definitivamente. Lo que decías, y incluso si tenemos la oportunidad de poder conversar con nuestros padres, con nuestros abuelos, y te vas a dar cuenta pues que las han pasado eventos, circunstancias, y que tú decías, oye, si a mí me pasara, yo no sé cómo podría salir. Entonces, creo que sí podríamos salir y Ok, ya estamos de regreso, mil disculpas, pero creo que a esta hora se complica un poco las redes. Ajá, pero creo que ya estamos acá nuevamente. Bien. ¿Estamos acá? Sí, ¿verdad? Ok, bueno, de todas maneras, como les comentaba, esta sesión está siendo grabada, así que van a tener acceso a la versión completa. Ahora sí, están reconectados. Ahora sí, ya estamos reconectados. Muy bien, perfecto. Mil disculpas por esos inconvenientes técnicos, pero bueno, aquí estamos. Muy bien, entonces, sí, como decíamos, no existe una sola historia de éxito que no provenga de una actitud resiliente. Cualquier historia que tú escuches, vas a darte cuenta que viene de eso, ¿no? Y creo que es parte de la vida. Winston Churchill lo decía, el gran estadista, decía, ¿qué es el éxito? No es otra cosa más que ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y cuando uno tiene esa pasión por vivir, esas ganas de salir adelante, cuando uno tiene un por qué luchar y levantarse por la mañana, pues pareciera que no hay obstáculos, pareciera que no hay problemas, pareciera que todo forma parte de la vida misma y lo aceptamos de buena gana y como es. Entonces, la pila nunca se te acaba, el entusiasmo siempre está presente, no eres alguien que necesite ser motivado porque la motivación está contigo, está presente en ti y es ese motor que te da pa'lante en todo momento. Una persona que no tiene por qué luchar, una persona que no tiene una razón importante, pues entonces siempre estará quejándose de que no lo motivan, ¿verdad? Y a veces cuando yo voy a las empresas y la gente me dice, Manuel, es que hay que motivar a la gente, yo digo, o sea, caray, o sea, si no tienes un por qué luchar, un por qué vivir, si no te das cuenta de qué es lo valioso, entonces, amigo mío, pues no creo que haya algo que realmente te pueda dar como una motivación permanente. Creo que eso es algo que tenemos que buscar. Es lo único que realmente me ayuda a entender que hay personas que a pesar de las circunstancias son resilientes y siguen adelante. Como por ejemplo, tenemos el caso de esta persona, J.K. Rowling, o Jane Rowling. No sé si ustedes la conozcan, pero bueno, si tienes hijos y te gusta la literatura fantástica, seguramente habrás escuchado de Harry Potter, ¿verdad? Y Jane Rowling es la escritora de quizá una de las sagas más impresionantes, más grandes de todos los tiempos, creadora de una marca billonaria. Realmente Jane Rowling es se ha sido declarada como la escritora viva
más rica del mundo, una persona que ha acumulado ya billones de dólares. Imagínate nada más, no solamente por las regalías de sus libros, sino por todo el merchandising que gira alrededor de Harry Potter. Es impresionante. Pero bueno, ahora vemos a la millonaria Rowling, pero si nosotros viéramos su historia, nos daríamos cuenta de que hace unos 30 años nadie hubiera dado $1 por ella. Una persona que vivía en la miseria, vivía en un piso ella solita, muchas veces no comía y muchas veces tocó las puertas de editoriales para que pudieran editarle Harry Potter y las mismas puertas que tocaban, las mismas puertas le daban en la cara porque nadie creía en su proyecto. Y de hecho, las primeras líneas de Harry Potter, J.K. Rowling las escribió en una servilleta a bordo de un tren y nunca abandonó su sueño. En un mundo prácticamente dominado por hombres, pues tenía también eso en contra. Si no hubiera sido resiliente J.K. Rowling, ni tú ni yo habríamos escuchado nunca hablar de Harry Potter. Pero literalmente cambió el mundo gracias a que fue perseverante en sus sueños, fue resiliente. Otra persona resiliente la tenemos con Stephen Hawking, por ejemplo, el gran astrofísico, una persona que también cambió la manera de ver el universo gracias a libros fantásticos como El universo en una cáscara de nuez o Los sueños de los que está hecha la materia. Pero Stephen Hawking, como ustedes saben, que murió hace 2 años, en el 2018, una persona que a los 22 años sufrió de esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que lo postró en una silla de ruedas, y muy pronto perdió toda la movilidad de su cuerpo. O sea, a una corta edad, antes de los 25 años, Stephen Hawking solamente se podía comunicar a través de un aparato conectado a sus cuerdas vocales que decodificaba sus vibraciones y las transformaba en una voz digitalizada. Y así él pudo escribir, ¿no?, tantos libros que le ayudaron realmente a cambiar el mundo. Teorías tan importantes como su famosa teoría de las cuerdas o la estructura de los agujeros negros vinieron de ahí, de una silla de ruedas. Si Stephen Hawking no hubiera sido resiliente, hoy día no veríamos el universo como lo vemos ahora. Imagínate nada más. Otra persona resiliente que quiero compartir, pues es el caso de Viktor Frankl. Viktor Frankl era un psiquiatra de origen judío que vivió en Alemania en la década de los 40. Que si tú eras judío y vivías en Alemania en la década de los 40, tenías un pequeño problema, ¿verdad? Y sí, Viktor Frankl, a pesar de ser un eminente psiquiatra, fue condenado a pasar sus últimos días en uno de los campos de concentración más terribles de la Alemania nazi, que fue Auschwitz. En ese campo de concentración vio cómo se llevaban a su esposa a la cámara de gases sin él poder hacer nada. Vio cómo se llevaban a sus ancianos padres a los campos de fusilamiento masivo. Veía cómo hacinaban mujeres y niños en vagones de ferrocarril, los mandaban a las cámaras de gases y sabía que era muerte. Y él, a pesar de todo eso, encontró una razón para vivir. Él se dio cuenta que aquellas personas que podían soportar mucho mejor ese confinamiento y esa situación tan degradante para el ser humano, solamente eran aquellas personas que tenían una razón por qué salir de ahí. Algo que los ilusionaba, algo que los mantenía con vida, era ese deseo, esas ganas, ese propósito. Fue así como empezó a darse cuenta que los soldados alemanes podían arrebatarle todo. Tenían control total y absoluto sobre su mundo exterior. Él decía, sobre mi cuerpo físico, pero nadie tiene control sobre mi cuerpo inmortal. Nadie. O sea, dentro de mí no entra ni un nazi. Y eso fue lo que le dio a Viktor Frankl la habilidad de pensar que podían arrebatarte todo, menos la actitud que tú presentabas frente a cualquier circunstancia. Le llamó la última de las libertades. Ahí desarrolló la logoterapia que realmente le ha salvado la vida a millones de personas. No solamente salvó la suya porque pudo salir de ahí, sino que desarrolló esa terapia que ha convertido realmente en una esperanza de vida y de salud mental para tantísimas personas, gracias a la resiliencia de Viktor Frankl. Así que imagínate nada más, si no será importante la resiliencia, ¿verdad? Pero bueno, estamos llegando ya casi a la recta final de este proceso y solamente quisiera compartir contigo 10 características que distinguen a las personas resilientes. Y con esas 10 características también encontraremos 10 estrategias que nos pueden ayudar a entender mejor qué podemos hacer para ser más resilientes. ¿Bien? Muy bien, vamos a empezar con la primera. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuáles son esas 10 características que nos dan la resiliencia? Y la primera característica se llama: las personas resilientes son conscientes de sus potencialidades y limitaciones.
Es decir, son personas que tienen pleno conocimiento de quiénes son. Son personas que han aprendido a hacer esa introspección para reconocer sus fortalezas, sus debilidades, para poder entender cuáles son sus fantasmas, aquellas cosas que las sacan adelante o aquellas que las detienen. Y esa habilidad de conocernos es la que te da a ti la posibilidad de ser más efectivo frente a las eventualidades de la vida. Como el gran filósofo armenio George Ivanovich Gurdjieff decía hace muchos años, el creador del Cuarto Camino, Gurdjieff decía que el único conocimiento que realmente vale la pena tener es el conocimiento de uno mismo. Él decía, sin autoconocimiento y si no entendemos el funcionamiento de el ser humano no puede ser libre, no puede gobernarse a sí mismo y siempre será un esclavo. Así que esa oportunidad que nos regala la vida de estar confinados en casa, tal vez sea también una buena oportunidad para conocernos un poco más, ¿verdad? Muy bien. Así que primera característica, son conscientes de ellos mismos y conocen sus fortalezas y debilidades. Segunda característica importante, las personas resilientes son creativas. Las personas con una alta capacidad de resiliencia tienen la habilidad de poder crear cosas, de poder imaginar cosas, de transformar cosas. No se lamentan por los acontecimientos que han pasado, sino que las transforman. Son capaces de crear esa alquimia maravillosa para que de una situación negativa la convirtamos en algo completamente positivo. Siempre ven el beneficio que se encuentra oculto después de todas estas situaciones de crisis. Así que una mente creativa es una mente despierta, es una mente enfocada en positivo. Si yo te preguntara qué cosas positivas nos ha traído este confinamiento, esta contingencia sanitaria, tal vez de entrada tu cerebro se encontraría bloqueado y pensaría que en vez de beneficios nos ha traído muchas cosas negativas, la economía colapsada, el país detenido, ventas caídas, o sea, podemos enfocarnos en lo negativo, pero si nos diéramos un respiro para pensar en las cosas positivas, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente todo en la vida es dual, ¿verdad? Y esta contingencia también ha traído cosas positivas. No sé dónde vivas tú, pero yo que vivo en Lima, de repente veo cielos que yo jamás había visto, o sea, cielos azules. El otro día llovió en Lima, hazme favor, cosa que jamás sucede, y vemos que la naturaleza se está recuperando. Hemos tenido la oportunidad de estar en casa, de convivir más con nuestra pareja, con nuestros hijos, y yo no sé cómo hay gente que me dice, Manuel, ya me siento como león enjaulado, ya no sé qué hacer. Le digo, ¿no sabes qué hacer? O sea, con tanto que reparar en casa, con tanta limpieza que hay que hacer, con tantos zapatos que hay que tirar, con tanta ropa que hay que escoger, con tantas películas en Netflix, con tantos libros que tengo atrasados. O sea, la cuarentena se me hace poca, ¿no? Entonces, creo que es actitud nada más. Y si tú tienes una buena actitud, como decía Carmen hace rato, que no sé dónde anda ahorita, se me escapó, pero esa actitud positiva te da la oportunidad de ver cosas que no ve la gente negativa. ¿Bien? Así que a pensar positivo y vas a ver cómo tu cerebro se activa y va a ser mucho más creativo. Bien, siguiente cosa o característica que tienen las personas resilientes es que las personas resilientes asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Sí, fíjate qué interesante es esto. O sea, cuando la situación está mal, y eso nos lo ha enseñado la vida, las cosas negativas siempre traen un aprendizaje, de alguna manera. Si tú no te das cuenta de esa enseñanza, pues entonces vas a estar condenado a repetir la lección, ¿verdad? Pero siempre de un fracaso aprendemos algo. Si quebramos un negocio, bueno, aprendimos cómo nos va a ir mejor para la siguiente. Si tuvimos una enfermedad, bueno, hemos aprendido cómo cuidarnos más, ¿verdad? Si venimos de un divorcio, bueno, hemos aprendido cómo no meter la pata otra vez como antes lo hicimos. Es decir, aprendemos algo, ¿verdad? Y si nosotros tenemos la capacidad, la humildad suficiente para aprender, entonces saldremos fortalecidos. Y una parte importante que se fortalecerá es nuestro espíritu, nuestra capacidad de afrontar esas situaciones, para que entendamos que el siguiente tropiezo, pues tenemos los recursos para sacarlos adelante. Si no aprendo, pues entonces, como diría Julio Iglesias, pues tropezaré otra vez con la misma piedra, ¿verdad? Como le pasa a muchas personas. Pero esa capacidad de tropezar con piedras diferentes, yo creo que es la parte más importante, ¿sí? No te digo que nunca más te vas a tropezar, te vas a caer y te va a doler, pero con otras piedras, eso sí, ¿vale? Ok. Siguiente característica de las personas resilientes, practican la conciencia plena. ¿Qué es esto? La conciencia plena es
darnos cuenta que estamos aquí y ahora, darnos cuenta que nuestro momento es este momento presente. Hay gente que viene arrastrando su pasado, ¿verdad? Que se viene quejando de lo que antes le ocurrió. Hay gente que me dice, no, Manuel, tú no sabes de dónde vengo, no sabes lo mal que me ha ido en la vida, no sabes cómo me han tratado, me han roto el corazón. O sea, hay gente que se viene lamentando de todas aquellas cosas que le han sucedido. Pero, amigo mío, yo le pregunto, bueno, ¿cuándo pasó eso? No, pues hace algunos años. Pues ya, suéltalo. O sea, se acabó. Date cuenta que si tú no estás aquí ahora, pues entonces estarás arrastrando problemas y situaciones que no te permitirán vivir adecuadamente en el presente. Y si tú no vives el presente, ¿cómo diablos se te ocurre que puedas crear tu futuro? ¿Verdad? Cara, venga. Ya le encontré esa por ahí. Entonces, tú no puedes, mira, podría entender de alguna manera, entiendo, aunque no justifico, podría entender que tu pasado te haya traído aquí. O sea, podría entenderlo. O sea, digo, ok, tu pasado determina tu presente, ok. Eres así por todo lo que te ha ocurrido. Lo podría entender. Pero lo que yo no entiendo es que tú quieras construir tu futuro desde el pasado. Eso no lo entiendo, no. O sea, a veces nosotros queremos construir el futuro viendo hacia atrás. Y entonces, ¿qué pasa? Que los seres humanos recurrimos a nuestra memoria selectiva. Y entonces queremos emprender un negocio y recordamos cómo nos fue mal en el pasado. ¿Y qué hacemos? No lo emprendemos. O queremos iniciar una nueva relación amorosa y nos acordamos de las veces que nos han roto el corazón. ¿Y qué pasa? Le decimos que no al amor. Decimos, no, yo no nací para amar, así como Juan Gabriel, ¿no? Entonces, no puedes crear nada nuevo desde el pasado. Entonces, ¿cuál es la consigna? Vivir el único momento que tú y yo tenemos. ¿Cuál es el único momento? Aquí y ahora. Hasta lo decimos en las organizaciones, ¿sí o no? Le decimos a la gente, de, chicos, ojos y manos puestas en la tarea, ¿sí o no? Es decirle que estén presentes con cuerpo y alma. Ahí está. O sea, puestos, 5 sentidos puestos en la tarea. Así es. Conciencia plena, darte cuenta que estás aquí y ahora. Eso te permite ser una persona mucho más consciente, mucho más capaz, mucho más efectiva. Tú no puedes poner toda tu atención en las tareas de ahora si tu mente está vagando por otros sitios. Así que practica la conciencia plena. Ya sería tema de otro live, ¿de acuerdo? Número 5. Son muy objetivas, pero también positivas. Y claro, dice, saben cuáles son sus potencialidades, los recursos que tienen a su alcance y sus metas, pero eso no implica que no sean optimistas. Al ser conscientes de que nada es completamente positivo ni negativo, se esfuerzan por centrarse en los aspectos positivos y disfrutan de los retos. Así es. Ven cómo está en la diapositiva, ven el vaso medio lleno. Y bueno, es que la verdad es así. El otro día nuestra hija de 7 años, Alejandra, decía, no, es que yo soy el yin y el yang, ¿verdad? Entonces, sí, porque decía, tengo cosas positivas y tengo cosas negativas. Y todo en la vida es así. Todos tenemos nuestros diablos y nuestros angelitos. Y por mucho que nos guste nuestro trabajo, hay cosas que no nos gustan de nuestro trabajo, ¿verdad? Pero nuestro enfoque está en lo que sí nos gusta. Si yo me enfocara exclusivamente en lo que no me gusta, seguramente ya lo habría abandonado hace rato, ¿verdad? Entonces, todo está en dónde está tu atención. Exacto. Todo está en dónde está tu atención. Si tu atención está en lo positivo, así como lo muestra el dibujito, deja ponerlo otra vez. O si tú ves el vaso medio lleno, pues vas a ver una carita sonriente, ¿verdad? Porque estás centrado en lo que tienes. En lo que tiene y agradece, ¿no? Ajá, en la carita que está así toda triste, pues está en el lado vacío porque se enfoca en lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienes? ¿Con qué cuentas? ¿Verdad? Y esa es la pregunta. ¿Con qué contamos en este momento para salir adelante? ¿Qué es lo que sí tenemos? ¿Cuáles son aquellas cosas que podemos agradecer y que gracias a Dios están con nosotros? Y cuando tú te enfocas en lo que tienes y lo agradeces, entonces te regresa la sangre al cuerpo, ¿verdad? Entonces te sientes mucho mejor, más creativo, más dispuesto, más capaz, más optimista. Pero si tú te enfocas en lo que no tienes, pues definitivamente vas a estar en el pesimismo, ¿no? En el pesimismo y te vas a cerrar, te vas a bloquear y no vas a tener adecuada y aperturada tu creatividad. Y eso es una decisión, fíjate, ya después hablaremos de eso, pero es una decisión, tú decides dónde enfocar tu mente. Pero mientras más te enfoques en lo positivo, se va creando una estrategia de pensamiento y va a ser mucho más fácil para tu cerebro optar por esa opción más adelante. Muy bien.
La siguiente, rápidamente. Son flexibles ante los cambios. Son flexibles ante los cambios. Y es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Dice, a pesar de que las personas resilientes tienen una autoimagen muy clara y saben perfectamente qué quieren lograr, también tienen la suficiente flexibilidad como para adaptar sus planes y cambiar sus metas cuando es necesario. Flexibilidad no como la gimnasta que está acá, ¿no? Porque si intentamos eso, más de 3 acá nos torcemos la columna. ¿Flexibilidad dónde? En nuestra mente. Definitivamente en nuestra mente. ¿Tenemos claro cuáles son nuestros objetivos? Sí, esos van a estar, ¿no? Esos van a estar, pero probablemente vamos a flexibilizar la forma como vamos a llegar a nuestros objetivos. Y esa es la resiliencia, ¿no? Esa es la posibilidad, como decíamos hace un momento, de adaptarnos a las circunstancias. Esto mismo que estamos haciendo en este momento, ¿no? No hemos tenido la oportunidad, quizás ustedes sí, y hay muchos colaboradores y muchas empresas que para ellos es la primera vez. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos adaptando, estamos siendo flexibles ante esta situación. Oye, ¿cómo podemos llegar a nuestros colaboradores para darles ánimo? No podemos estar presentes, o sea, no podemos estar con ellos, no podemos agruparlos, pero sí podemos hacer una videollamada, podemos enviarles un mensajito. O sea, es buscar las formas, las nuevas formas de poder estar con ellos y poder buscar soluciones. Esa es la adaptabilidad, la flexibilidad. La flexibilidad, exactamente. El otro día le decía yo a Carmen que veía yo un video de Bruce Lee, el gran, bueno, el maestro de las artes marciales, que yo creo que aquí muchos habrán escuchado hablar de Bruce Lee. Bueno, si son millennials tal vez no, ¿verdad? Pero si son contemporáneos míos tal vez sí. Y Bruce Lee, bueno, quizá es reconocido como quizá el practicante de Kung Fu más importante de todos los tiempos. Y yo veía un video de él y decía Bruce Lee, estaba con sus discípulos y le decía, tienes que ser como el agua, le decía a sus discípulos. El agua es un elemento que no tiene bordes, que no tiene límites, que es capaz de adaptarse al recipiente que lo contiene. Si se mete a una copa, se convierte en una copa. Si se mete a un jarrón, se convierte en un jarrón. Y es así, mientras más rígido, cuadrado, inflexible seas, pues creo que más vas a sufrir en la vida, ¿verdad? Así es. Sobre todo en esos tiempos que, como digo, no tienen palabra de honor, cambian a cada rato. Que son tan dinámicos y que todos dependemos uno del otro y que lo que pase al otro lado pues tiene repercusión en nosotros y nosotros tenemos que ser más flexibles ante esas circunstancias. Lo que aprendimos ayer, como sabíamos ayer hacer la tarea, hoy día tenemos que reestructurar, tenemos que cambiar algo, pero nuestro objetivo siempre va a estar, como digo en las organizaciones, el objetivo en seguridad lo tenemos claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que vamos a encontrar las formas. Los objetivos en seguridad lo tenemos claro, los objetivos en tonelaje, los objetivos en subir y bajar a nuestro personal lo tenemos. El cómo lo vamos a hacer de aquí en adelante es lo que vamos a encontrar las formas. ¿Por qué? Porque el mismo sistema nos está guiando, nos está diciendo hay que hacer algo. Número 7. Son tenaces en sus propósitos. Y aquí viene como que una contradicción, ¿no? Es, a ver, pareciera. O somos flexibles o somos tenaces, pero no es que sea una contradicción. Es que, como bien decía Carmen, las personas que tienen alta resiliencia tienen muy claro lo que quieren lograr. La meta está puesta. Son flexibles en el cómo. Es decir, las metas no se cambian. Lo que cambia es la estrategia, ¿verdad? El cómo lo voy a lograr. Si yo tengo pensado salir de esta habitación, bueno, pues entonces está la puerta. Se me cierra la puerta, pues abro otra puerta o busco una ventana o tiro una pared. Puede ser que la estrategia cambie, pero el objetivo es claro, ¿verdad? Entonces, la tenacidad tiene que ver con esa ambición permanente para luchar por nuestros sueños, por aquellas cosas que queremos lograr. Y si tú no tienes resiliencia, vas a aventar la toalla a las primeras de cambio, vas a abandonar inmediatamente, no te vas a poder recuperar y entonces tendrás que enterrar tus sueños. Así es. Muy bien, vamos con la número 8. Afrenta la adversidad con humor. Yo sé que esa te gusta. Esa me encanta y nosotros y ustedes que están relacionados con recursos humanos, sabemos la importancia de la sonrisa, del buen humor, ¿no? Sabemos hoy en día que para poder bajar los niveles de estrés, hay incluso programas como yoga de la risa, terapia de la risa, porque sabemos que cuando tenemos buen humor incorporado a nuestro día a día, pues definitivamente la química de nuestro organismo va a cambiar. Y con ello vamos a ser mucho más proactivos, vamos a tener pensamientos más adecuados, más positivos, y definitivamente incluso nuestra creatividad va a estar a flor de piel. Entonces, de esto que está pasando, ¿qué podemos hacer? ¿Sufrir? Oye,
¿para qué? O sea, más daño nos vamos a hacer nosotros. Mejor encontremos el lado positivo. Y es lo que vemos, por ejemplo, en las redes. Hoy día yo me he reído, de verdad me he reído con la disculpa de los caballeros que están en sala, que hoy día les salía a comprar a los caballeros al mercado, y los memes que han salido. Entonces, ante un evento que está pasando y es real, tú te das cuenta que está presente el buen humor. Y digo, qué bueno que memes como esto, pues, te jalan una sonrisa, y el hecho de sonreír Claro, hace ustedes como que... son mujeres, qué bueno, ¿no? El hecho de sonreír, el hecho de ponerle gracia a tu vida, humor a tu vida, hace definitivamente que tú veas la vida también desde otro punto de vista. Y es lo que realmente necesitamos incorporar un poco más de humor a nuestro día a día. Decía un maestro, me decía, cuando atravesaba una situación difícil, me decía, Manuel, ya nos reiremos de esto dentro de 2 años, ¿verdad? Le digo, sí, cierto, sí, así nos pasa, ¿verdad? De repente cuando recordamos alguna situación difícil, la contamos como anécdota o como algo simpático. Y me decía, si ya nos vamos a reír dentro de 2 años de esto, pues ¿por qué esperar? Vamos a reírnos de una vez, ¿no? Y tenía toda la razón, tenía toda la razón. Y mágicamente, cuando nos reíamos de la situación, encontrábamos respuestas. Era maravilloso. Vamos con la número 9. No intentan controlar las situaciones, más bien intentan controlar sus emociones. Fíjate que esto atenta un poco con la tendencia natural que tenemos los seres humanos a resolver los problemas que se encuentran allá afuera. Cada vez que tenemos un problema, queremos que las cosas cambien allá, ¿verdad? Y le echamos la culpa a lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces decimos que cambien al jefe, que cambien al colaborador, que sáquenlo de aquí, no sé qué tanto. Y queremos que la solución esté allá afuera, cuando no nos damos cuenta que los problemas que vemos allá afuera no es otra cosa más que una proyección de los problemas que tenemos acá adentro. Y entonces te das cuenta que la lucha no está afuera, se encuentra dentro de nosotros. Cuando tú alcanzas a resolverte a ti, eres más capaz para transformar lo que está sucediendo allá afuera. Así que la lucha no está allá afuera, está con nosotros. No intentes controlar nada, o sea, tú no tienes control de nada de lo que esté allá afuera, lamento decirte, no controlas a tus hijos, no controlas a tu pareja, ni al perro controlas, esa es la verdad. Puedes influir siempre y cuando cambie tu manera de comunicarte, de tratar a la gente, eso sí lo puedes hacer, pero entonces el cambio no está allá, está acá, ¿bien? Muy bien, y 10ª cosa, y con esa estamos casi cerrando nuestra sesión del día de hoy, se llama... Dan la vuelta a la página. Sí, saber cuándo tenemos que cerrar ciclos, soltar, ¿no? Soltar, y soltar pues es dejar ya lo pasado, como diría la canción, ya lo pasado es pasado, ¿no? O sea, no podemos hacer nada por el pasado. Entonces, esto que estamos pasando, pues definitivamente hay que saberlo llevar, ¿sí? Hay que saberlo llevar, no negarlo, porque negarlo no es sano. Hay que ser conscientes, pero terminado esto, pues también nos permitiremos a nosotros ser mejores seres humanos, más empáticos con la sociedad, más empáticos con nuestra familia, más empáticos con el ambiente, más empáticos con nuestros colaboradores, y es eso, ¿no? Cerrar, saber cuándo tenemos que cerrar y cerrar. Así es, hay gente que vive todavía lamentándose de que es que no he cerrado ese ciclo, dice la gente, ¿no? No he cerrado ese ciclo que tuve con mi pareja. Y digo, ¿cuándo pasó? No, hace como 15 años allá, o sea, el ciclo ya se cerró. Que no te haya gustado cómo acabó la historia, esa es otra cosa. Pero de que se acabó, se acabó. Y mientras más lo aceptes, mientras más rápido lo aceptes, es mucho mejor. Porque tú no puedes comenzar nada si no has concluido algo. Eso es así, ¿no? Y cuando tú acabas un libro, pues lo cierras y lo guardas y punto. No estás a cada rato regresando, lo acabé bien, o sea, terminó como yo quería. No, o sea, se acabó. Y de la misma forma, nosotros cada vez que pasamos nuestras etapas en la vida, vamos cerrando, nos guste o no nos guste, pero finalmente es así. Mientras más pronto demos vuelta a la página, más pronto daremos la bienvenida a las cosas nuevas de la vida. Yo no puedo comenzar nada nuevo partiendo de cosas viejas, ¿estás de acuerdo? Entonces tendría yo que terminar con todo eso, soltarlo, ok, forma parte de mi pasado, de mi historia, pero nada que esté en tu pasado puede venir a atacarte el día de hoy, estás a salvo. Nada. Entonces no tendría por qué influir en lo que está ocurriendo en el futuro. Esa es una decisión. Y me encanta la palabra decisión, porque la palabra decisión viene de una palabra griega llamada escindir, que significa cortar, separar. Hasta aquí se acabó. Punto.
borrón y cuenta nueva, de aquí para adelante, ¿no? Y creo que en este momento nos encontramos en el primer día del resto de nuestra vida. ¿Bien? Así que y estamos en la gran posibilidad del primer día del resto de nuestra vida en poder fortalecer nuestra resiliencia y encontrar nuevas formas para poder salir ahí cuando salgamos al mundo exterior que tanto queremos salir, pues seamos personas con otra visión, ¿no? Con un enfoque totalmente diferente. Como les decía hace un momento, un poco más humanos y un poco más empáticos con todo lo que nos rodea. Cada vez que escucho eso de que salgamos al mundo exterior, me suena como a película apocalíptica, ¿verdad? Pues estamos literalmente, ¿no? Bueno, amigos, pues ha sido un enorme placer haber compartido con todos ustedes. De verdad que estos temas, además de que nos encantan, más nos encanta compartirlo y más nos encanta saber que deja algo en el corazón de las personas. Y si yo espero que deje algo, pues sería como que esa esperanza, esa capacidad de darnos cuenta, caray, lo podemos hacer. A lo mejor no es algo sencillo, no es algo fácil, yo no digo que lo sea, pero es perfectamente posible y estamos dotados neurológicamente de todo lo necesario para poder hacer frente a esta y cualquier eventualidad que se nos presente en la vida. Me encantaría, si ustedes me lo permiten, abrir los micrófonos y las cámaras para alguien que quiera decir algo y de esa manera podemos ir como que cerrando esta sesión. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Alguien quiere comentarnos algo? Sí, primero, gracias Carmen, gracias Manuel por el tiempo compartido con nosotros en este momento. Esto que nos han comentado es algo importante porque hace que no nos rindamos ante situaciones difíciles, es motivador, es esperanzador y verdaderamente es algo con lo que convivimos día a día, ¿no? Atención a las personas, en estos momentos todos necesitamos algo de esperanza también. Algunas personas podrían estar más preocupados tal vez porque tienen algún familiar ya con este tipo de enfermedad, o de repente la preocupación de qué pasará más adelante, ¿no? Sin embargo, estas ganas, esta motivación que ustedes le ponen a la actividad, ¿no? La energía que nos están brindando también por este medio hace realmente encontrarnos más cercanos, ¿no? Los conocemos mucho y realmente apreciamos este momento. ¿Ya? Eso quería... Muchísimas gracias, Magali, de verdad, ha sido un placer, de verdad, verte aunque sea por este medio y compartir. No sé si alguien más quiera comentar algo para ver sus caritas, si quieren activar su cámara, activar sus micros y no sé, un par de opiniones más o comentarios más y ya para podernos despedir. Bueno, Manuel, te saluda Mónica Ruiz, no sé si puedes escucharme. Te escucho fuerte y claro. Bueno, disculpa más bien por no haberme conectado a la cámara, como le decía Magali, mi hijita en sus clases del colegio ha bloqueado la cámara y no la encuentro. Así que si no me hubiera encantado que, bueno, que me vean más presente en la reunión, ¿no? Pero básicamente también para agradecerte porque sí, en estos momentos y después de la segunda cuarentena necesitamos justamente este tipo de repente sesiones y de gente con la misma actitud que ustedes, ¿no? Que realmente ha sido una charla muy interesante y muy motivadora, les agradezco. Muchísimas gracias, Mónica, de verdad para nosotros ha sido un placer. El otro día nos decía una persona de una empresa, gracias por el esfuerzo. Digo, ¿cuál esfuerzo? Si nos encanta, o sea, no hay ningún esfuerzo, conectarnos, tomar un cafecito con los amigos y hablar de esos temas que realmente creo que nos dejan algo valioso y cada vez que lo decimos o lo compartimos, pues más bien nos sentimos nosotros, pues ¿cuál esfuerzo? ¿No? Para nosotros es un placer. Gracias, Mónica, gracias. 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 No sé, ¿alguien más quiere decir algo? Sí, yo. Buenas tardes. Muchas gracias a ambos. El tema de la resiliencia lo escuchamos y lo menciona mucha gente en el día a día, sin embargo, es tan importante tener el contexto y las precisiones que ustedes han hecho de una manera tan estructurada que nos va a servir para tenerlo todo muy ordenado y con conceptos muy claros. Es una herramienta muy importante, sobre todo en estos tiempos difíciles que hay, no solo en el trabajo, sino en la vida. Les agradezco mucho, de verdad he disfrutado bastante su exposición, muy clara y muy buena. Gracias. Y nada, espero que sigan habiendo oportunidades para poder compartir conocimientos y recibirlos, sobre todo de parte de ustedes. Muchas gracias. Un placer enorme. El video va a quedar para ustedes. Ahora que termine la sesión, va a editarse y en cuanto esté listo, yo le envío el link a Magali para que lo tenga junto con las diapositivas, el PDF de las diapositivas, para que lo tengan como una referencia, ¿vale? Y lo puedan compartir. Y para replicarlo con nuestros compañeros. Sí, sí, sí.
Genial, para nosotros, como decía Manuel, de verdad es gratificante poder apoyarnos. Estamos en tiempos que todos necesitamos apoyarnos. Y si bien es cierto, decíamos al inicio, ¿no? Resiliencia lo hemos visto, lo hemos escuchado, pero apremia en este momento sacar a flote ello. Y más nosotros que estamos, que necesitamos fortalecernos porque colaboramos con muchas personas y muchas personas van a mirar a recursos humanos en este momento que está teniendo la operación, en este momento que estamos viviendo. Así que si hay oportunidad de volvernos a reunir, nosotros encantados, lo estamos haciendo con todas las empresas, así que no va a requerir de mucho trabajo, sino va a ser un gusto más bien para nosotros poder estar con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Por favor, un placer. ¿Alguien más abrió su Gracias, micrófono? Maga, también. Pati. Maga, gracias. Hola, soy Pati, sí. Gracias, Maga, también por la invitación. Gracias, de verdad, Manuel, Carmen. Muchas gracias por todo lo que nos han enseñado hoy día. Gracias por compartir. Muchas gracias. Gracias, de verdad es un placer enorme. Bueno, hemos trabajado durante muchos años con Altamira y siempre volvernos a ver, pues es como reencontrarnos con viejos amigos. De acá desde Lima les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes, muchas bendiciones, cuiden a sus casas, cuiden a sus familias y de esta salimos porque salimos. Así que nos vemos bien prontito. Éxito. Gracias. Chao. Gracias, Maga, gracias Manuel Alonso.